Buenas, buenas, ¿cómo están? Ah. Y ahí le podemos hablar a Víctor. Hola Víctor, ¿cómo andás? Ahora sí. Hola, Rodri. Hola, Norbert. Hello, boy. Hello, Víctor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hello, my Bien. friend. ¿Todo And bien? you, nice to meet How you. are you? Very well, thank you. And Anteayer, you? Very well. anteayer tuve que dar una clase en la India, estuve una hora hablando en inglés sin parar todo el tiempo. Ya estaba mareado. Bueno, yo más de esto no te puedo decir. Bueno, otro día practicamos. Bueno, Bueno, muy bueno, bien, ahí sí. estamos. Calculo que van a estar entrando algunos ahora. Si quieren ir preparando la palabra, vamos a ir primero a Éxodo 36, a ver algo puntual ahí, y después vamos a seguir con Éxodo 40. ¿Eh? Muy bien. Ahí estamos de vuelta, Norbert. Muy bien. Digo, Sí, 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 veo. Perfecto. Bueno, Elena estaba por entrar también, me parece. bueno, Y bueno, vemos ahora los demás. ¿Te digo usted, así tenemos una cada uno o ustedes se manejan con una sola? ¿Cómo hacen? una sola. Con una estamos. Sí. Está acá, Sí, Norbert me nos gusta. ofrece, No se atrevo. nos Hola ofrece todo. Cami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te fuiste con el cachorrito también? Y pobre no lo iba a dejar solito. Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Estuvo muy cariñoso conmigo el cachorrón. Mira, bueno, bárbaro. Todo muy... Vamos a la mesa realmente, Víctor. Están a la mesa, la mesa está servida, ¿eh? Sí, es. Partiendo el pan. Me parece muy bien, muy bien. Y el mate, después pasame un mate, Cami. Dale. Mañana, si querés, te voy a visitar y te llevo mate y factura. Sí, 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 vos sabés que, espérate, primero viene Gustavo, el papá de Cami, viene más Ajá. temprano, sí, y mañana es jueves, ¿no? Sí. Sí, mañana es jueves, y después venís vos, ¿eh? Así que vení tranquilo, dale, tipo 10, porque Tipo las Gustavo va a venir 10. más temprano, Mañana a las 10. ¿Está dale. bien? No hay problema. Y yo el Bueno, viernes, a ver si nos juntamos. sí, nos tenemos que juntar, pero ahora estamos medio complicados. Espérate, a ver. Ah, no, no, está bien. No, mañana tengo a alguien más también más temprano. 7:30. Así que ahora me estaba La, acordando. y Y ¿Eh? venís, arranca. la dejás a Adri a abril y venís para la ILE. O sea, vas ahí. Claro, yo la dejo a Abril, después la dejo a Adriana y después me voy para la iglesia. Claro. Los días tranquilos me trato de ir primero de la escuela, me voy al río a caminar y después de Ah, ahí bueno, me voy a la iglesia. mira. Y sí, sí, quiero Bien, retomar, estoy arrancando. Me bien. costó, me costó todo el año, me Muy costó. bien. Yo lo Sí, había ahora hecho 4 años seguidos eso, lo Que hice por eso cuatro me pone años. contento. ¿Eh? Por eso, por eso me pone contexto que vuelvas. Claro, sí, 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 tal cual. Después me costó un montón y ahora estoy queriendo retomar sí o sí. ¿Eh? No, esa parte un montonazo habías hecho. Sí, 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 sí. No cambies. Che, no veo dónde quedaron los demás porque no estoy pudiendo entrar de nuevo al WhatsApp. ¿Dónde me quedó el WhatsApp? A ver. Espérenme, ¿eh? Acá tengo el WhatsApp. Clic, clic. No, nadie más dijo nada, así que estamos acá a la espera. Vámonos nosotros.
Bueno, igual somos 4. Sí, sí, esa parte de los buenos, escúchame. ¿Qué problema hay? ¿Eh? La Bueno, computadora. esperamos un minutito más a ver si viene Bueno, alguien más. ¿Eh? Yo les puse ahí en el grupo de WhatsApp, les puse el video de Benny Hinn del tabernáculo, que está Ah, muy, me muy acuerdo, sí. bueno. Claro, yo había pensado que si duraba unos minutitos, lo compartíamos y lo veíamos ahora, pero resulta que dura 1 hora, así que Uf, no, ¿vieron? Es para que lo miren después tranquilos, eh, mega como es. estudio. Sí, está muy bien hecho porque es como que lo meten a él, miren que es viejo el video, tiene como 15 años, ¿eh? Pero lo meten a él dentro de la computadora y todo el tabernáculo está hecho en computadora y él camina por el tabernáculo. Está muy bien hecho, la verdad que sí. Y explica el sentido bíblico de cada una de las cosas del tabernáculo, ¿vieron? Está muy, muy bien hecho. Así que bárbaro. Les va a bueno, servir verlo, les va a servir. Bueno, si les parece, vamos comenzando y oramos y quien se va enganchando, que se enganche. ¿Está bien? Amado Señor, te damos gracias por la posibilidad de apartar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, algo que nos fortalece, que nos vivifica. Señor, tu palabra es vida. Señor, tu palabra nos lleva a conocer no solo, Señor, la historia del pueblo, sino también saber más de ti. Y eso es lo que más queremos aprender, Señor, aprender más de ti y de tu manera de moverte en la historia y sobre todo en este caso, Señor, en la historia de Israel. Por eso te damos gracias por poder hacerlo. Pedimos, Señor, por los hermanos que faltan hoy en el estudio, que puedan llegar, Señor, y que tomes esta clase, Señor, y te glorifiques en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les decía que vamos a ver Éxodo 40, pero primero quería ver algo en Éxodo 36, ¿eh? Que tiene que ver con una situación muy puntual. Recuerdan que Dios había llamado a determinadas personas para ser orfebres, para trabajar la madera y todo lo que eso implica, ¿no? Para erigir el tabernáculo, ¿no? Y también, además de eso, también el pueblo había dado ofrendas especiales para esto, ¿no? Y fíjense que dice desde el versículo 2 del capítulo 36, dice, Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movía a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno a la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita, dice. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Eh? Miren qué interesante el concepto, ¿no? Y el concepto que nos ayuda a comprender, me viene a la mente, hola Luján, ¿cómo estás? Hola Laura, que también está por ahí, hola. bienvenidas. Pero me viene a la mente la crítica que se le hizo al pastor Ledesma cuando se inauguró el megatemplo, ¿no? Allí en el Chaco, ¿no? Y que lo juzgaron por semejante obra, ¿no? Y de dónde salía la plata y todo ese asunto. Y fíjense qué interesante que cuando Dios manda a hacer una obra, ¿no? Y el pueblo está dispuesto a participar y acompañar esa obra, dice que tuvieron que pedirle al pueblo que deje de ofrendar porque ya sobraba para hacer todo lo que había que hacer. ¿Vieron? Y un detalle interesante que dijo en ese momento el pastor Ledesma fue que habían hecho todo ese templo, que es un templo para 16.000 personas, si no me equivoco, habían hecho ese templo sin una sola deuda, sin pedir al banco, sin pedirle plata a nadie, ¿no? Y miren qué interesante, cómo ya en aquel tiempo esto se daba de esta manera. Y miren que también las dos cosas que menciona acá,
qué interesante y qué importante, porque dice que los que fueron a trabajar, en el versículo 2, dice, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría para venir a trabajar para la obra, ¿no? Y les movió a venir a trabajar para la obra en ella. O sea, cómo Dios movió a los que tenían que trabajar y fueron parte de la obra. Y por otro lado, movió voluntariamente, dice. Eh, Acá, el versículo 3, en la última parte del versículo 3 dice, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿eh? Cada mañana. Qué interesante es esto para todos los detractores de la iglesia, ¿no? Cuando nos hablan, no, porque la iglesia, porque es todo por plata y que piden la plata para esto y para lo otro. Bueno, saber que no solamente la obra en el sentido de un edificio, porque si esto lo trasladamos a la obra del Señor, ¿no? Podemos decir, yo estoy armando una prédica con esto, no sé si se dieron cuenta, pero estoy armando una prédica que se las estoy espoleando, ¿está bien? Pero claro, para toda la obra que Dios nos pide, la voluntariedad para servir y la voluntariedad para ofrendar, para que esa obra se realice, está ejemplificada perfectamente acá en el tabernáculo. Está el ejemplo perfecto acá. Y yo creo que está muy, muy bueno para hablar de esto y para hacerle entender a la gente de que es algo voluntario, es algo que el pueblo de Dios hace de corazón y es algo que tiene que ver con los propósitos de Dios, ¿no? Eso es lo importante, porque este era un propósito de Dios, la obra del tabernáculo. Que ahora vamos a ir y vamos a ir específicamente a la obra en sí, ¿no? Y a lo que fue el establecer el tabernáculo. Si hubiéramos podido ver el video que les pasé para que vean antes, sería mucho más fácil interpretar lo que les voy a leer ahora. ¿Está bien? Pero bueno, después cuando vean el video van a interpretar mejor lo que estudiamos ahora, ¿sí? Pero miren, vamos al capítulo 40, Éxodo 40, vamos a leer primero del 1 al 5, y dice, si lo tienen allí en la Biblia, lo vemos. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. ¿Está bien? Primero esos versículos. Pero fíjense que hay un detalle que leímos y que lo podríamos llegar a pasar por alto si es que le prestamos atención solamente al armado del tabernáculo, pero no le podemos pasar por alto, porque dice en el primer día del mes primero. Acá se comienza a contar la historia de Israel. Acá se comienzan a contar los 5.700 y pico de años que ellos dicen tener ahora. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hacía un año exactamente que habían salido de Egipto. ¿Está bien? Acá se cumplía un año de la salida de Egipto. Entonces dicen el día primero del mes primero. ¿Está? Interesante el detalle para no perderlo, porque podíamos pasarlo por alto y perderlo en el camino. Acá se habla específicamente que ha pasado un año de la salida de Egipto. ¿eh? Y esto es un hecho fundamental, importantísimo en la historia de Israel. Bueno, y también es importante esto para nosotros como cristianos, ¿no? Nuestra experiencia como cristianos en lo que es este acercamiento a este tabernáculo que en realidad en todos sus aspectos va a representar a Cristo. El tabernáculo en todos sus aspectos va a representar a Cristo. Para que tengan una idea nada más, los colores de la puerta, del velo de la puerta de los atrios, de donde se entraba al tabernáculo, los colores eran el azul, el púrpura, el blanco y el violeta, o sea, lo que sería rojo, violeta, azul y blanco. Los 4 colores que representan al Señor en su realeza, en su sacerdocio, en la sangre y en la pureza. ¿eh?
En la sangre pura. Yo no sé si Luján se acuerda, porque ella está hace muchos años ya en la iglesia, por más que no parezca, pero por más que parezca joven, bien lo quiero decir. Pero hace muchos años atrás, cuando querían redecorar la iglesia, querían redecorar el templo, yo les decía, pongan lo que quieran en la plataforma, pero que los colores sean violeta, azul, blanco y rojo, porque son los cuatro colores que representan a Cristo. ¿Te acordás de eso, Luján? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, y esa fue la idea siempre, ¿no? De representar al Señor con esos colores y que según también algunos estudios dicen que los cuatro evangelios también representan estos cuatro colores. Hay estudios acerca de esto. Bien, sigamos un poquito con el tema. Dice, versículos del 6 al 11, dice cómo acomodar los artículos en el atrio. El atrio era el lugar de afuera, ¿está bien? Después cuando vean bien el video y van a ver que una cosa era la tienda, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y otra cosa era digamos, la muralla de tela que había alrededor, ¿eh? Era una muralla que estaba armada con postes y con tela, ¿está bien? Toda esa muralla de alrededor contenía lo que se llaman los atrios. En el atrio iba a estar ¿cómo es? La hoguera donde se iban a hacer los holocaustos, donde se entregaban los animales. Eso era afuera, era en los atrios. Y también en los atrios iba a estar la fuente del lavamiento, antes de entrar al lugar santo. ¿Mm? Para que me sigan un poquito. A ver, pasa que lo bueno sería poder tener un dibujo mientras lo hablamos, pero porque no sé si quieren googlear una foto del tabernáculo mientras hablamos. ¿Qué les parece? Si cada uno puede y lo pueden ir viendo, nos vamos a entender un poquito mejor. ¿Eh? Me hubiera encantado que viéramos el video antes, pero bien. Entonces, les leo desde el versículo 6, dice, mientras buscan eso, después pondrán el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. O sea, acá está hablando. Me dice que, ahí está, permite, ahí te permito, Rodri. ¿Te vas a poner una foto para que la veamos todos? Ahí va, ¿se ve? Bueno, qué grande, espectacular. Bueno, bárbaro. Fíjense, ahora estamos hablando del atrio, y el atrio es todo esto de acá afuera. ¿Ven la flechita donde yo estoy? Se ve, ¿no? ¿Cómo muevo yo la flecha? No, no se ve. ¿La flecha blanca no se ve? No, no se ve. Ay, qué macana. Bueno, bueno, bueno. El No, cursor se ve. hay una flechita negra moviéndose. Sí, Ese soy yo. ahora veo. ¿Es sos vos? Bueno, La andate, andate por ahí arriba, andate arriba del sacerdote, arriba del sacerdote. Eso. blanco. Bueno, esa es la entrada del atrio. ¿Está bien? Y todo lo que está al aire libre, eso que está señalando ahí, es el altar del holocausto, donde se quemaban los animales. ¿Está bien? Y todo lo que está al aire libre, que está, digamos, con los postes y con la tela blanca alrededor, es el atrio, son los atrios. Y después lo que es la tienda en sí misma es lo que se llama el tabernáculo. Pero si ustedes ven, entre la tienda y vos podés seguir con la flechita ahí, entre la tienda y el altar del holocausto, donde está el humo, entre la tienda y el humo, en el medio, hay una vasija con agua. Esa es la fuente del lavamiento. Esa es la fuente donde lavaban las manos y los pies los sacerdotes para poder entrar. ¿Está bien? Eso, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces lo que se llama el atrio, lo que sería la fuente del lavamiento y el altar del holocausto, donde se llevaban y se quemaban los animales. ¿Ok? Perfecto. Y dice que puso
pondrás la fuente, primero dice, pondrás el altar del holocausto en la entrada del tabernáculo, es ese altar que tiene el humo. Luego pondrás frente entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás la fuente y pondrás agua en ella, ¿está bien? Y finalmente pondrás el atrio alrededor, o sea, todo lo que es alrededor, la tela de alrededor, entre todas las columnas, y vas a poner la tela al frente, que dice la entrada del atrio, que es donde está ahora la flechita, la entrada del atrio. Esa entrada es la que estaba en esos 4 colores de lo que les estoy hablando, que representan a Jesús. O sea, y en realidad cuando vean el video se van a dar cuenta de que todos los elementos que se usaron para el tabernáculo, para el atrio y todo lo demás, todo representa a Jesús. Todo, absolutamente todo representa a Jesús. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Dice, y tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Él está diciendo a Moisés que tiene que santificar todo lo que va a estar dentro del tabernáculo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Hasta ahí estamos con el tema de el atrio, la fuente y el altar del holocausto. Bien. Después nos sigue hablando acerca de lo de la primera parte que sigue acá, que es versículo 12 al 16, lo vamos a dejar para después, porque vamos a ir a otro capítulo donde vamos a hablar de la unción de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Eso dejémoslo en este momento por un minuto y sigamos a Éxodo 40, 17, 19, que es la tienda de reunión que es erigida al colocar las tablas cubiertas con la cortina. ¿Está bien? Dice, ahí estamos ahora en lo que es el tabernáculo en sí mismo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Está bien? Lo que está hablando es acerca de las columnas, acerca de la tienda en sí misma, y las basas vienen a ser lo que está, a ver si podés con tu mouse, lo que está debajo de las columnas, la parte oscura, son los basamentos para apoyar las columnas. La columna iba apoyada en una base y allí se montaba la columna. ¿Está bien? Esas son las basas cuando habla de eso. Dice, y colocó las tablas y puso las barras e hizo alzar las columnas. Levantó la tienda, o sea, después de poner las columnas, le puso la tienda encima. Si te alejas un poquito, se va a ver la tienda y el formato de la tienda que está ahí atrás. Esas capas de tela que vemos por encima. Y la sobrecubierta por encima del mismo. O sea que era más de una cubierta tenía la carpa. Es como la carpa que tiene en sobretecho, ¿vieron? Para que no le entre el agua. Bueno, una cosa así, como las carpas modernas que tienen un sobretecho para que no le entre el agua. Bueno, después habla del arca del pacto, que es puesta en el lugar santísimo y el velo es colocado en su lugar. Si nos acercamos un poco a donde está el arca, Rodri, el arca que está ahí adentro del lugar santísimo, donde está la H, donde está la H. Ese es el arca del pacto. ¿Está bien? Ese es el arca del pacto, hecha de madera de acacia, bañada en oro, con 2 querubines arriba. En medio de los querubines, si vos te pones con la flechita justo en el medio de los querubines, ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios, se manifestaba la presencia de Dios allí en el medio. Bien, también tenían unas barras para poder ponerla y sacarla.
Para algunos, las barras no estaban en esta posición, sino que estaban en otra posición para poder agarrarla desde afuera. En vez de ponerla así en forma horizontal, estarían en forma perpendicular. Pero ese no es el hecho, en este momento no importa. ¿Eh? Bien, y después el velo, que es el que estaba por delante, ¿está bien? O sea, esto estaba tapado. ¿Mm? Ahí estás dibujando un poco eso, dónde iría todo el velo, que si se fijan hay un pedacito en un costado que se ve de colores, que sería una parte de ese velo, ¿vieron? Pero que estaba tapando todo eso porque ahí nadie podía entrar. Nadie podía entrar ahí. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Eh? Nadie más podía entrar en ese lugar. Bien. Seguimos un poquito entonces. El arca del pacto fue puesta en su lugar y el velo colocado en su lugar. Y tomó el Víctor, testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las Víctor, varas en el arca, encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Cuando dice esto que estamos leyendo ahora, que puso el testimonio dentro del arca, está hablando de que puso las tablas de los 10 mandamientos dentro del arca. ¿Está bien? Dentro del arca iban a estar hoy por hoy, o sea, estando en ese momento bíblico, las tablas de los 10 mandamientos. Después también lo que iban a poner ahí adentro iba a ser la vara de Aarón, la vara de almendro de Aarón que reverdeció primero, también va a estar dentro del arca y también va a haber dentro del arca maná, también más adelante, no en este momento. Pero en este momento solamente pusieron las tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Perfecto. Dice entonces que pusieron el testimonio, o sea, las tablas dentro del arca y le pusieron las varas, con eso las metieron dentro o sea, lo pusieron dentro del lugar santísimo y allí pusieron el velo. ¿Está bien? Luego, la mesa del pan de la preposición es puesta en el lugar santo. Si nos vamos más atrás, si achicamos un poquito, vamos a ver los 3 elementos que estaban en el lugar santo. En el lugar santo está la mesa de los panes sin levadura, la mesa de los panes. Vamos a tener también el candelero y vamos a tener también el altar del incienso. Son las 3 cosas que vamos a tener allí. No, ese no. El otro, el que tenéis que marcar es ese, el candelero. Ahí está, perfecto. Estas 3 cosas, la mesa de los panes, el candelero y el arca, el altar del incienso, que tiene significado particular cada uno de ellos. Ahora habla de la mesa, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Esos panes sin levadura no tienen otra cosa más que una representación del desierto. Los panes sin levadura representan la salida al desierto y también la amargura del desierto. La amargura que fue la salida de Egipto y que fue el caminar por el desierto, está representado en los panes sin levadura. ¿Está? Bien. Luego sigue diciendo, el candelero es puesto en el lugar santo. El candelero es el que vemos allí, la menorá, la famosa menorá, de 7 puntas, y después hay otra en particular que tiene 9 puntas. En realidad esto es para un estudio en sí mismo. La menorá es para otro estudio. No podemos ponernos ahora a hablar de ella porque es muy profundo, porque representa las fiestas y representa muchas cosas en la historia de Israel, todo lo que simboliza la menorá, o el candelero. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Está bien? En aquel tiempo encender las lámparas no era enchufarlo y prender la luz,
no era LED, no, era con aceite. Era con un aceite que se preparaba especialmente para la lámpara que estaba en el lugar santo. Era un aceite especial, no era cualquier aceite. También eso fue determinado por Dios que sea así. O sea, pensemos algo re importante. Todo esto que estamos viendo fue determinado por Dios. Todo esto responde a un orden celestial. Y vamos a ver después que en Apocalipsis encontramos muchas de estas cosas en el cielo, que son aquí en este tabernáculo representativas del tabernáculo celestial. ¿Me explico? Bien. Sí. Si alguno tiene alguna pregunta, la hace. Y si podemos, la respondemos y si no, la estudiamos. ¿Eh? Víctor, ¿se nos escucha? Sí, te escucho. No, yo tenía una duda, pero igual creo que ya está. Que decía si la presencia de Dios venía esa vez al año al tabernáculo ahí o estaba con todo el tiempo. Mirá, estaba todo el tiempo sobre el tabernáculo como nube y como Ahora fuego. sí, Como justo acá nube y como fuego. decía, para que Sí, se muevan, si estaba quieto, ellos se quedaban, si se movía, se movía. tal cual. Primero, Dios hacía eso sin estar sobre ningún lugar en particular. O sea, Dios mandaba la nube y mandaba la columna de fuego, pero ahora, desde que se levantó el tabernáculo, eso va a ser sobre el tabernáculo. La nube va a Ah, venir sobre el tabernáculo y la columna de fuego va a venir sobre el tabernáculo. Ahí es el cambio por este establecimiento de este lugar que representa la presencia misma de Dios delante del pueblo, o sea, para el pueblo. ¿Está bien? sí. Bien. ¿Y dónde estábamos? El altar dorado del incienso es puesto en el lugar santo, ¿eh? y puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Hay dos Pastor, cosas. Sí, Laura. yo tengo yo tengo muchas preguntas, Sí, 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 sí. mucho. Me pregunto, ¿cómo pudieron hacer esta cosa en el medio del desierto? ¿Viste? Semejante cosa, Sí. con telas, oro, Y las los columnas. Claro, claro, pero vos pensá una cosa. Acordate por un lado, hablando del oro y de esas cosas, acordate que Sí, se lo cuando... dieron los egipcios. Exacto, se lo dieron los egipcios. Sí, Y pero sí, pero sí. por otro lado, ellos tenían personas muy capacitadas, que obviamente habían aprendido en Egipto, para trabajar el oro, para trabajar metales, para trabajar madera, para fundir el oro. O sea, evidentemente todo esto ellos tenían la posibilidad de hacerlo. Es muy probable también que alguna de estas cosas las hayan llevado desde Egipto porque posiblemente Dios pudo haberle mostrado a Moisés. Acordate cómo Dios le mostró a David cómo iba a ser el templo, por más que no lo dejó construirlo. Sin embargo, cuando estudiemos acerca del templo que construyó Salomón, vas a ver que David había copiado todos los materiales. David Dios no le permitió hacer el templo, pero David ya había juntado todos los materiales para hacerlo. ¿Me explico? Es muy probable Sí, que parte de esto Dios lo haya mostrado, porque no dice específicamente en qué momento lo reveló. ¿Me entendés? Dice que Dios le mostró a Moisés que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro. Pero es muy probable que alguna de estas cosas ellos fueron juntando y trayendo para poder hacer el tabernáculo. Vos mirá qué interesante, ¿no? Que hoy por hoy se habla de volver a hacer el templo, porque hoy los judíos quieren volver a establecer el templo allí ay, ¿cómo se llama? En el mismo lugar donde estaba antes, ¿no? Que no me acuerdo ahora el nombre de la montaña, de la roca, de la montaña que está allí. Pero a lo el que voy, Sinaí. sí, sí, no, 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 pero no está exactamente en el monte Sinaí. No, donde está ahora, donde está el templo, donde estaba el templo y que ahora hay una mezquita,
y que ahora está allí la pared, una de las paredes del templo, que es la famosa pared donde van todos a poner allí sus oraciones. En el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, tal cual, tal cual. Eso, perdón, no me salía la cuestión. Bueno, pero a lo que voy es que hoy por hoy, por ejemplo, Laura, también dicen los que saben que ya han acopiado todos los materiales para reconstruir el templo en el momento que lo puedan reconstruir. ¿Viste? Entonces, te estoy dando simplemente ejemplos históricos, ¿no? Lo que pasó Sí, con David y lo que pasa ahora, y es muy probable que haya pasado en aquel tiempo, de que alguna de estas cosas, sobre todo el oro, o sea, simplemente lo fundían y hacían lo que querían con eso, ¿viste? O sea, no es tan problemático. Pero sí, por ahí otros de los elementos, como las maderas, que eran maderas especiales, ¿no? Y para hacer tantas columnas, porque hay montones de columnas, hacían falta montones de maderas, evidentemente eso lo tuvieron que haber acopiado antes, porque no las pudieron haber encontrado todas tiradas en el desierto. ¿Me explico? claro. A No, no ser es que, increíble, claro, claro, es la tuvieron, maravilloso. y sí, sí, la tuvieron que acopiar antes. Porque si hubiera sido un milagro, si de repente cuando llegaban al lugar encontraban toda la madera ahí en un montón, porque Dios se las mandó, estaría reflejado como un milagro. O sea, estaría escrito de que cuando Claro. llegaron encontraron todo en ese lugar, ¿me entendés? Sería parte de todo un milagro de la historia, pero no está narrado de esa manera. Entonces, Y se encontró y se encontró algo de esto? Sí, o eh, sea, algún resto. original, original, que yo Sí. sepa, no. Original, original, que yo sepa, no. Hay una gran discusión dónde está el arca del pacto, porque si se encontrara el arca del pacto, o sea, si Dios hubiera permitido que se encontrara el arca y se encontrara las tablas de los 10 mandamientos, y hoy la gente estaría adorando las tablas de los 10 mandamientos. ¿Me entendés? Por algo no, Dios no permitió que se encontrara. Algunos dicen que, ustedes saben que se habla mucho de la iglesia en Etiopía, la iglesia etíope, que tiene manuscritos muy antiguos y que tiene lugares, monasterios muy, muy ocultos, y que esos monasterios tienen escritos de la Biblia que no se utilizaron para las Biblias actuales, sino que son manuscritos que tienen ellos guardados y que no permiten que nadie acceda a esos manuscritos. Esto pasa en Etiopía. Se dice que es muy probable que, o sea, la misma iglesia etíope dice que ellos tienen escondida el arca del pacto. Ellos tienen escondido el arca donde están las tablas de los 10 mandamientos, pero no se sabe si es verdad. No se Claro. sabe si es verdad. Bueno, ¿Vieron? esa es una duda que tenía la clase anterior. Mirá, ¿Dónde están las tablas? Si las claro, habrán encontrado. es que Dios no permitió que se supiera, ¿viste? Quedaron perdidas en la historia. Eh, para que tengas una idea, mira, estuve viendo justamente en estos días un video acerca de un hombre que estuvo en Etiopía en monasterios muy, muy, muy perdidos, y hay un monasterio en el que hay que subir con una soga por una pared recta, Mm. 15 metros de alto, te tienen que subir los monjes con una soga para que puedas acceder al templo, y allí hay manuscritos guardados que no llegan a Occidente, o sea que no se dieron a conocer en Occidente, ¿viste? Manuscritos que estamos hablando de 1000 años para atrás, ¿eh? Los Mm. manuscritos tienen 1000 años y más. Entonces, y gente que ha dedicado la vida a eh, volver a escribir esos manuscritos, ¿no? Estaba leyendo acerca de un sacerdote que tuvo 60 años de su vida, toda su vida, reescribiendo a mano los manuscritos antiguos, escritos en idioma totalmente antiguo, de otra época, y que eso no son conocidos en Occidente. No son conocidos en Occidente. No Víctor, yo sé, quiero hacer una pregunta. ¿sí? Por lo del incienso. O sea, ¿cómo era el tema del incienso? Porque por la canción esta, la de día y noche, subo incienso delante de ti. Quiero saber un poco, ¿viste? ¿Cómo era el tema Mm. Mm. Claro, el incienso representa adoración. El incienso es adoración, ¿vieron?
Por eso el altar del incienso es como una ofrenda permanente de alabanza delante de la presencia de Dios. ¿Qué Eh, pasó? obviamente, ¿cómo? ¿Qué pasó que no usamos más incienso? Porque ahora de Los, repente olés un incienso y los, no, cu- esto están los en curas, otra. los Sí, curas sí. y la mayoría están consagrados a los hindúes y todo eso, ¿Qué ¿viste? fue eso? Porque en ¿Qué esos pasó? templos se sigue usando incienso, porque en No, esos templos se siguen usando el incienso. Y en nuestros templos no, ¿viste? claro. Pero también es por Posiblemente. Perdón, todo eso. Luján, ¿qué decías? No, dos cositas. El monte donde Dios le dijo a Moisés para que construyera el templo fue el Sinaí. Y donde Sí, supuestamente se construyó fue Moriah, ok, según yo tenía anotado por acá que lo estaba buscando. Eso es lo que yo estudié hace un botón con usted. Así muy que, bien, muy bien. Perfecto, no. perfecto. Y después yo vi lo de eh, el templo, cuando hicimos hace un montón de años el curso de danza y pandero, una Ajá, de las cosas que más nos enseñaron fue lo que significaba. Y es tremendo porque viste que recién Rodri decía lo del incienso, y la verdad que todo es simbólico. claro, Eh, y Dios, las instrucciones fueron detalladas minuciosamente. eh, y a mí lo que, es un comentario igual, no es una pregunta, ¿no? Pero a mí lo que me maravilla es cómo Dios siempre quiso estar cerca nuestro, que cuando no se podía, Él nos sí, dio las indicaciones o les dio las indicaciones de cómo hacer para que Dios pudiera estar con el pueblo. claro, Pero y que hoy nosotros somos el templo y que todo, si uno se pone a estudiar, a mí me encantó y lo estudio un montón por eso, y que todo lo que está en estas indicaciones que parecen, viste, indicaciones de algo, viste, estructural y nada más, tiene que ver todo con nuestras emociones. Hoy, el templo somos nosotros hoy, y ujú, cada detalle, si uno se pone a estudiar, a mí me encanta porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo y todo lo que Dios dijo ese día uno del año uno, eh, hablaba de Jesús y hablaba de Jesús en nosotros y hablaba del templo y hablaba del templo del Espíritu Santo y hablaba y todo habla de que Él quiere morar con nosotros. Y para ah, mí eso es tremendo. O sea, al menos cuando yo estudié eso, que lo estudié justo para cuando hacíamos danza y pandero y nos lo dieron, Mariela Digón me acuerdo que nos dio esa clase, fue para que entendamos eh, qué representaba, ¿no? Adorar ujú, a Dios mm, y en qué comunión Dios quería estar y entender que, que la adoración, estábamos adorando a Dios, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestras emociones, consciente de lo que estábamos haciendo y en el espíritu. Y eso no es nada más que atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eh, pero qué tremendo cuando uno lo entiende, ¿no? Cuando tenés esa conciencia y igual para mí esa conciencia es limitada porque es tan maravilloso que no claro. lo podemos contener. Pero bueno, ese es un comentario nomás, No, no, que no, seguro. Mira, hoy nosotros es estamos maravilloso. estamos como detallando inicialmente lo que fue el lugar y cómo fue determinado el lugar. Pero Eh, cada cosa está claro, espectacular. claro, estamos digamos, con el inicio, con la Ahí vamos, introducción. ahí vamos. Claro, claro. Si lo queremos profundizar, obviamente tenemos mucho, mucho para sacar de cada cosa que está, o sea, programada por Dios, indicada Exacto. por Dios, ¿no? Para lo que significa vivirlo nosotros y su presencia en nosotros, ¿no? Ujú. Fíjate que su presencia en nosotros está justamente en lo que es el arca, ¿no? Y esa separación que viene a ser el espíritu, ¿no? Y después lo que viene a ser el alma y todo lo que es la presencia del Espíritu Santo en la menorá, ¿no? O sea, en el candelabro y la mesa de los panes sin levadura que representan la amargura de la vida Ujú. y de lo que implica llegar, ¿no? A estar con Dios y lo que es el altar del incienso como un altar
de alabanza y de adoración a Dios. Y respondiéndole a Rodri, podrías tranquilamente encender un incienso para adorar a Dios, pero en realidad hoy tus canciones son ese incienso. Exacto. ¿Viste? Hoy tu alabanza es ese incienso. Ahora vos Es, querés prender un incienso para adorarlo, hacelo. Lo único, fíjate cuáles vas a comprar que no estén consagrados. o hacelo vos mismo, claro. Claro, o hacelos, claro, también. Lo que se Pero, quema en nuestra vida, lo que se quema es lo que está dentro nuestro, claro, claro, es el tal olor cual, fragante, pero bueno, es tal válido cual. también, porque es re lindo, porque también dicen cómo se hacían los inciensos que tenían. Lo que pasa es que son cosas difíciles de conseguir ahora, y Tal cual. caras, O sea, caras, Dios les costosas, mostró cómo hacer los inciensos, cómo hacer los aceites, cómo todo. hacer todo. Dios les mostró cómo hacer todo. Está todo detallado acá en estos libros, ¿no es así? Así que bueno, pero avancemos un poquito más, si les parece. ¿Eh? Y dice en el 4028 las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, miren, justo lo que estábamos hablando, para el aceite de la unción, para el incienso aromático, espérenme, no, me perdí, estoy en otro lado, estaba en otro lado, perdón, 4029, no, 4028, 4028 acá. Mm. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrendas como Jehová había mandado a Moisés. ¿Eh? Entonces ahí tenemos el tabernáculo de reunión, que vendría a ser todo el lugar de la tienda, ¿eh? Lo que era, lo que estaba dentro de la parte del lugar santo, que es la primer parte, donde tenemos esas tres cosas, la lámpara, la mesa de los panes y la mesa del incienso, y el lugar santísimo, que es donde tenemos el arca del pacto. Eso es el tabernáculo de reunión. Y afuera, en los atrios, ya dijimos lo que teníamos, ya había quedado claro. Eh, Bien. La cortina, a ver, ponete lo que decía el versículo 28, es que hay una cortina de entrada del tabernáculo. O sea que acá en las columnas que están delante, las amarillas, que están adelante, que son 5, ¿eh? Que son los 5 ministerios también, esas 5 columnas que están allí, ahí también va una cortina. Ahí también va una cortina que separa la entrada. ¿Está bien? Porque tampoco no podía entrar cualquiera a ese lugar. ¿Está bien? Entonces hay una cortina donde están las 5 columnas y hay otra cortina más atrás. Ahí se ve. Perfecto. Ahí está la cortina de entrada al lugar santo. ¿Eh? Perfecto. Entonces tenemos una primera entrada que es la entrada a los atrios, que teníamos adelante del el altar de los holocaustos. No, andate para arriba de la cabeza del sacerdote. Eso ahí. Esa es la entrada a los atrios. La otra que marcaste recién vos, ahí es la entrada al lugar santo. Y la otra que tenemos adentro es la entrada al lugar santísimo. ¿Eh? Son tres cortinas diferentes que separan las distintas entradas. ¿Está? Bien. Y luego dice en el versículo 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. O sea, acá no solamente lo terminó de armar, sino que empezó a hacer sacrificios. O sea, acá ya Moisés empieza a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Y puso al frente, entre el tabernáculo de reunión y el altar, puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ellas sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. En Medio Oriente se siguen lavando para entrar a los templos los pies y las manos. En todos los templos en Medio Oriente se siguen lavando los pies y las manos para entrar. Bien. Y luego sigue diciendo
Eh, Bien, el 33 finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la entrada del atrio. O sea, como que dijo, finalmente hizo esto último, que es lo que estás ahora ahí en la imagen, todo lo blanco de alrededor, todo el atrio de alrededor del tabernáculo, lo levantaron y terminaron de armar después de haber armado todo lo de adentro. ¿Eh? Ahora como lo está armando ahí con el dibujito Rodri, fue lo que ellos hicieron al final, al final. Y puso la cortina de la entrada del atrio, que es esta que habíamos nombrado, que tiene también los 4 colores. Así acabó Moisés la obra. Así fue como fue terminado. Y fíjense que después de ser terminado, ¿qué aconteció? Si vamos al versículo 34, vamos a leerlo esto porque es fuerte. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Eh? Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Está bien? O sea, la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar ahora específicamente. Antes lo hacía en un lugar X, donde simplemente los acompañaba en el desierto y se manifestaba en un lugar y listo. Ahora no, ahora es sobre el tabernáculo de reunión. ¿Está bien? Como una manera también de mostrar de parte de Dios, acá está mi presencia, acá estoy yo con ustedes. Y un detalle interesante que les quería compartir de uno de los estudios que estuve leyendo sobre esto, es muy interesante cómo lo termina diciendo, ¿no? Dice que eh, a pesar, miren qué hermosa expresión y qué hermosa frase. A pesar de que Israel estaba en medio de un desierto desolado, tenían enemigos fuertes en la tierra prometida y eran débiles y propensos al pecado y a la rebelión, Dios estaba con ellos. Esto les dio un gran motivo para tener fe y confianza. Miren qué importante lo que dice, ¿no? O sea, en primer lugar, el agrado de Dios por el hecho de que ellos hayan hecho todo esto, Dios sabiendo que son un pueblo cabezadura y rebelde, y sin embargo, dice la palabra de dura cerviz, eso, de cabezadura, cabezaduras y rebeldes, pero me interesó mucho la expresión de este ensayo, de este estudio, que dice que a pesar de todo esto, a pesar de que andaban por un desierto, a pesar de que tenían enemigos por delante, a pesar de que eran propensos al pecado y de la rebelión, sin embargo, Dios caminaba con ellos. Dios caminaba con ellos. Y esto es muy importante porque esto alimenta nuestra fe y nuestra confianza, porque no somos más ni menos que el pueblo de Israel. Somos exactamente hombres como ellos, y que también tenemos nuestras debilidades y también tenemos nuestros errores, y bueno, y la realidad es que eh, la ley fue puesta no para que nosotros podamos condenar a otros por la ley, sino simplemente para que podamos ver nuestro pecado y la existencia de nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado y la gracia nos muestra el perdón de Dios por nuestros pecados, ¿no? Entonces es maravilloso entender que todo esto es parte de la ley, ¿no? Pero que todo esto en Cristo, que termina siendo no otra cosa más que la habitación de Dios en nosotros. Nosotros somos hoy ese tabernáculo, su presencia habita hoy en nosotros, y realmente todo esto era una sombra de lo que iba a acontecer. Todo esto era una sombra de lo que había de venir en Cristo. Y esto es importante verlo,
de esa manera también, ¿sí? Perfecto. Bueno, hasta acá estamos con el tema del tabernáculo y yo quería que si seguimos un poco más, vamos a entrar unos minutitos a Levítico 8. Ya entramos al libro de Levítico. Gracias, Rodri, por el trabajito. Y si entramos a Levítico, vemos todas las ofrendas que ellos debían entregar, cómo tenían que ser los holocaustos, cómo tenían que ser las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Todo esto se los dejo para que lo lean después tranquilos. ¿eh? Las leyes de los sacrificios. Y quiero llegar específicamente a lo que habíamos dejado de lado en el pasaje anterior, que es la consagración de Aarón y de sus hijos. Si se acuerdan un poquito, en el momento que llegó eso de la consagración, le dije, dejemos esto para más adelante, ¿eh? Que estábamos en Éxodo 40, 12, 16, pero esto está más aclarado aquí en Levítico 8 y 9. Por eso me parecía importante que lo viéramos después. ¿eh? Igualmente leemos por un momento el texto de Éxodo 40, 12, 16, para no pasarlo por alto. ¿eh? Dice, si lo tienen allí, Éxodo 40, 12, 16, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así hizo. ¿Amén? Esto es importante verlo también con respecto a todo lo que es esta obra del tabernáculo. Para un detalle más, que es esto que dice al final. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. La obediencia de Moisés tuvo mucho que ver con el agrado de Dios en todo este proceso. Todo este proceso. Bueno, y ahora sí, si les parece, vemos en Levítico, aunque sea lo leemos, ya que se nos está acabando la hora, pero dice, Levítico 8, vamos a empezar a leer. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y se lo ajustó a él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y turim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar con todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón. Perdón, hago ahí un paréntesis. Hoy por hoy, hasta el día de hoy, es muy común que en la ordenación de un pastor o de un profeta o de un evangelista se le unja con aceite. En la ordenación se unge con aceite. Y algunas denominaciones tienen la costumbre de derramar aceite
o sea, aceite de la unción, o un aceite preparado para eso, derramar directamente una jarra de aceite sobre la cabeza, así de una. Lo bañan de aceite. Esa es una costumbre también en algunas denominaciones. No, me dices un poco de eso después. Sí, 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 sí. Bueno, no, con un poquito en la frente estamos bien, ¿viste? ¿Para qué tanto lío? Y manchamos todo el traje y todo eso. No importa. Son maneras, son costumbres. Yo una vez estaba en una reunión especial que estaba Guido Ávila y estaba Pablo Lai, un profeta muy reconocido de Ushuaia, del sur de Argentina, y él se puso a ungir a la gente, el profeta, con un racimo de uvas en la mano y te exprimía las uvas en la cabeza. Y nos exprimió a Adriana y a mí todo un manojo de uvas, nos lo exprimió en la cabeza. Y nada, y lo recibimos como en fe, ¿no? Como algo dado por Dios a ese profeta. Evidentemente, si lo hacía, no lo estaba haciendo porque se le ocurría, sino porque de alguna manera el Espíritu lo estaba inspirando para hacerlo así, ¿no? Pero nada, Habías abierto la boca y te comías el jugo. sí, me tomaba el jugo, ¿viste? Yo qué sé. Pero bueno, nada, les cuento que hasta el día de hoy, quiero decirles, se acostumbra ungir con aceite a los siervos que se los consagra para servir al Señor, ¿no? Y entonces estábamos con el becerro, espérense, ¿dónde me quedé? Después tomó, no, y expiación, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza, no, y los ajustó a las tiaras. El 14 del El becerro. 13, ahora viene el 13. Estábamos en el 12, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los utensilios y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, estas eran todas indicaciones que Dios daba de una manera específica, con un sentido específico. Nosotros tal vez no podamos entender hoy o entender por qué hacían estas cosas y lo que representaban estos animales, pero estos animales no representaban otra cosa más que la necesidad del derramamiento de sangre para la expiación. Por eso después es necesaria derramada la sangre de Jesús como la última necesaria y suficiente para la expiación de los pecados. ¿Está bien? Eh, bueno, y luego sigue diciendo, eh, dice, mas el becerro, su piel, su carne. No. Después hizo, versículo 18, hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová. Fíjense que para nosotros jamás esto podría significar olor grato, pero bueno, o sea, hay que entender el sentido que tenían estos animales, que eran animales que estaban siendo santificados con un propósito específico, con el propósito de la redención, con el propósito de la santificación. O sea, no era simplemente matar un animal y porque sí, ¿vieron? Esto se asemeja un poco a muchas cosas que Dios hace hoy y que a veces pareciera como que no tiene sentido, como por ejemplo que cante yo.
¿qué sentido tiene que cante yo? Pero a Dios le gusta. Y ustedes dicen, pero debe estar medio sordo ya, pobre Dios. Y sin embargo, a él le gusta que yo le cante. Y dice, pero ¿cómo? Si tiene que cantar la gente que sabe cantar, ¿no? Yo digo que en la sociedad está sobrevaluado el saber cantar, ¿no? No digo dentro de la iglesia, digo en la sociedad, con todos los certámenes que hay con respecto a cantores, parecía que hoy saber cantar fuera más importante que muchas otras cosas que son importantes en la vida, ¿no? Pero evidentemente para Dios es lo mismo el que canta bien como el que canta mal, y yo estoy ofreciendo sacrificio de alabanza con un canto malo, y Él lo recibe igual. ¿Se entiende? Y así como recibe con agrado cuando le canta el que sabe cantar. Pero ¿por qué tiene más sagrado la voz de uno o la voz del otro? Porque en realidad no pasa por la voz, sino que pasa por el corazón. Amén. ¿Qué corazón le canta a cada uno? ¿Vieron? Me pasa que nos hemos profesionalizado tanto en estos tiempos que nos olvidamos que Dios mira el corazón. Entonces es importante eso también, tenerlo en cuenta. Por eso estas cuestiones de los animales, que parecen muy bárbaras, porque en realidad eran cuestiones para aquella época y para que ellos entendieran las cosas, ¿no? Porque hay cuestiones que en el Antiguo Testamento parecen bárbaras, pero Dios las permitió, como por ejemplo cuando dice el ojo por ojo y diente por diente. Es una cuestión que parece de bárbaros, porque cómo Dios le va a decir que si te sacó un ojo, sacale solamente un ojo, ¿eh? No le vayas a hacer otra cosa, sacale un ojo. ¿Y cómo Dios va a decir que le saque un ojo? ¿Sabe por qué dice eso? Porque si uno le sacaba el ojo, el otro lo mataba. Entonces Dios, para frenar la muerte, decía, no, solamente lo que es necesario. Si te sacó un ojo, sacale un ojo. Ojo, o si te tiró un diente de una piña, tirale un diente de una piña, pero nada más. O sea, Dios ponía límites a la barbarie de aquella época. Había mucha barbarie en aquella época. En aquella época, si un hombre miraba mal al otro, el otro lo mataba. Me explico, si un hombre le miraba a la mujer al otro, lo mataba. O sea, no había valor del ser humano. Y fíjense que hasta que llega Jesús, todavía el valor del ser humano no existía, como no existía el valor de la mujer. Jesús es el que pone en valor a la mujer. Jesús es el que pone en valor a la mujer cuando dice que hoy por hoy hombre, mujer son iguales. Eso lo dice Jesús por primera vez en la historia. Ninguna civilización consideraba a la mujer importante, ninguna civilización consideraba a los niños importantes. Y Jesús dice, dejen a los niños venir a mí, porque el que es como uno de ellos recibe el reino de los cielos. Y nadie valoraba a los niños. Los niños morían como cualquier otro, los niños trabajaban como cualquier otro. Nadie valoraba a los niños. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, hay cosas que tuvieron que ver con que la barbarie del hombre era tal que Dios periódicamente la fue transformando. Fue transformando esa barbarie hasta llegar a Cristo y hasta edificar al hombre nuevo en nosotros. Y que hoy nosotros tenemos el verdadero valor del ser humano, lo tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque el verdadero valor del ser humano para Dios es que debemos amarlos a todos, porque todos son dignos de ser amados. Y eso ni siquiera existe en la humanidad al día de hoy. Todavía la humanidad al día de hoy tiene barbarie. Todavía tiene barbarie por el color de piel, por la religión, y se matan por cualquier cosa. Y sin embargo el cristiano es el único que entendió el mensaje de Cristo y que para nosotros hoy todos los seres humanos son iguales, todos son dignos, todos son valiosos y a todos los tenemos que amar. ¿Sí? Jesús nos enseñó eso. O sea, Jesús es la cúspide del valor del ser humano. Bien, ya les prediqué, así que no me dejan hablar y me pongo a predicar. Se dan cuenta que no hay caso, no hay caso. Pero bueno, vamos a seguir la clase que viene, porque ya estamos en 8:10, casi 8:08, y seguimos, si les parece, la clase que viene, ¿sí? Vamos a terminar con Aarón. Lo que sí les recomiendo, vean el video de Benijín, del tabernáculo. Por favor, si pueden, pónganselo ahora, o si no, mañana, o cuando puedan, pero véanlo, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, nos estamos viendo. Dios me los bendiga.
¿eh? Bendiciones. Un abrazo para Gracias. todos. No, por nada. Bendiciones. Hermosa clase. Gloria a Dios. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos.